Y hasta en verano podemos y ponemos a trabajar nuestros ahorros con ayuda de los mejores. Saludo ya a Manuel Llamas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. También tenemos al teléfono a Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal, Luis Fernando? Y desde Value School no podía faltar Luis Alberto Iglesias. Luigi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Bueno, pues muy bienvenidos a los tres y vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy porque, mucha atención, vamos a hablar con alguien que ha conseguido, no sin audacia y valor, lograr lo que muchos inversores anhelan, poder vivir sin trabajar de lo que generan nuestras inversiones. Eso lo logró nuestro invitado de hoy, el inversor Jesús Arroyo, y nos va a comentar su periplo como inversor, los errores que cometió y sobre todo también los aciertos. Jesús Arroyo, muy bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación de Tu Dinero Nunca Duerme. Hola, muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, pues prepárate, Jesús, porque arrancamos. ¿Por qué invertimos? Para poner a trabajar nuestro dinero, para evitar que la inflación nos vaya robando literalmente poco a poco ese capital que con tanto trabajo hemos conseguido amasar, para poderles dar un futuro mejor a nuestros hijos y muchos para poder jubilarse unos años antes de cuando el gobierno dice que nos toca dejar de trabajar. Pues bien, como yo decía anteriormente, nuestro invitado lo ha conseguido. Lleva años viviendo solo de lo que le dan sus inversiones. Muchos creerán que esto no tiene trabajo, pero lo tiene. Esto es lo que nos va a contar en el día de hoy Jesús Arroyo. Y en el fondo sigue analizando el mercado, buscando compañías, oportunidades y sobre todo rentabilidad. Jesús Arroyo nos propone hoy un tema muy interesante y que no habíamos abordado todavía en Tu Dinero Nunca Duerme: la inversión en dividendos, con una óptica muy curiosa, ya que él la ha practicado durante años con buenos resultados, pero decidió dejarla. Sé que es un tema que muchos oyentes estaban esperando tratar y vamos con ello, como siempre, empezando con la lección de Manuel Llamas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Iván Chevedine, de Cobas Asset Management, y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme. En Buy and Hold llevamos más de 15 años gestionando activos financieros. Nuestros primeros partícipes han conseguido triplicar el capital que nos confiaron. Para conocer nuestros fondos de inversión, llámanos al 900-550-440 o entra en buyandhold.es. Buy and Hold. Tu inversión es nuestra inversión. Manuel Llamas, qué tema más bonito el que tenemos hoy por delante, pero como me gusta a mí decir, empecemos por el principio, vamos a las definiciones. ¿Qué es esto de invertir en empresas con dividendos? Bueno, qué tema más bonito, Luis Fernando, no solo por el tema en sí, sino por el valor que tiene nuestro invitado de hoy, porque es la prueba viva, la evidencia de que es posible alcanzar la libertad financiera gracias a la inversión. Esto de poder vivir de rentas. Y pongo simplemente, si me permites, una anécdota. Lo ideal ya no es lograr vivir de rentas para alcanzar la libertad financiera, es decir, que el dinero trabaje para ti, que tu capital trabaje para ti y por lo tanto puedas mantenerte con plena libertad para dedicarte a lo que quieras, a trabajar si quieres o a no trabajar si no quieres, sino que lo ideal ya, el sumum, no es vivir de tus rentas, sino el poder mantenerte con las rentas que generan tus rentas. Eso ya es, digamos que es el paso a nivel maestro. Pero yendo a la cuestión que tratamos hoy, que es la inversión en dividendos, pues simplemente señalar que la inversión en dividendos constituye una de las estrategias más antiguas y efectivas que existen. ¿Qué son los dividendos? Los dividendos son el reparto de beneficios entre los accionistas. En teoría, es una estrategia tan sencilla como encontrar un negocio atractivo que ofrezca buenos beneficios a distribuir entre sus accionistas y entrar a formar parte de este negocio como socios mediante la compra de acciones. De esta forma, el accionista recibirá una renta periódica, normalmente anual, en función de esa distribución de beneficios sin necesidad de vender sus acciones. El inversor que busca los dividendos es aquel que no busca sobresaltos con los ciclos, con los altibajos, con las crisis recurrentes que existen en la economía global. Tan solo busca colocar su capital en negocios rentables y esperar que estos consigan unos beneficios anuales crecientes o al menos
unos beneficios estables que puedan ser repartidos año tras año, beneficiándose, por lo tanto, de esos repartos, recibiendo una especie de renta anual. Es algo parecido a cobrar intereses en un depósito o en un bono de renta fija, solo que a través de la compra de acciones. Claro que en este caso hay que tener en cuenta que en bolsa, en renta variable, la distribución de beneficios no es fija, ya que puede cambiar de forma muy sustancial, bien porque los beneficios de la empresa se reduzcan, bien porque los directivos o dueños de la empresa consideren que no es un buen año o en un determinado periodo decidan no distribuir beneficios por distintas razones, por una cuestión estratégica, por una cuestión de política de inversión o por una cuestión de prudencia. De ahí que para que una estrategia de estas características tenga éxito, resulte fundamental reducir el riesgo a la hora de seleccionar empresas. Y en este sentido, seguro que nuestro invitado de hoy pues nos ayuda a descubrir cómo hacerlo. Bueno, pues ahí quedan elementos de juicio encima de la mesa. Espero que Jesús haya tomado buena nota porque ahora vienen los consejos de domingo. Hola, soy José Antonio Larraz de Equam Capital y escucho Tu dinero nunca duerme. Con Luis Fernando Quintero. ¿Quieres rentabilizar tus ahorros? Si piensas que la inversión requiere paciencia y disciplina, ponte en contacto con Equam Capital 91 755 69 74 o visítanos en equamcapital.com. Equam Capital. Domingo Soriano, tiempo de tu pizarra en un día importante, en un día en el que vamos a tratar un asunto que sabes perfectamente que nos han pedido en muchas ocasiones nuestros oyentes que abordásemos. Entonces, en tu pizarra, casi yo te pediría que le dijeras o preguntarte qué le dirías a un oyente o a un amigo que te propone este tipo de inversiones. ¿Crees que es una buena opción para particulares? Es un tema interesante, polémico también. Es de los que hacen calentarse los foros y las conversaciones entre aficionados a la inversión. A ver, yo en principio lo que le diría en particular es que invertir en una empresa simplemente por una cuestión de dividendos, o sea, porque es una empresa que tradicionalmente paga dividendos, yo le diría que no, así de primeras. De hecho, en el mercado español probablemente este sea un tema especialmente relevante porque las grandes empresas españolas son particularmente proclives al pago de dividendos relevantes y, bueno, pues durante muchos años. Y el pago de dividendos, en principio, es una señal, digo en principio porque la lógica te lleva a pensar que es una buena señal, es señal de que la empresa en primer lugar ha tenido beneficios y en segundo lugar de que se acuerda de quiénes son sus propietarios, que son los accionistas. Pero cuidado porque luego hay que ver realmente cuáles son las razones de ese pago de dividendos, si son esas originales que hemos dicho o son otro tipo de razones. Es decir, pues podemos pensar, oiga, una empresa que está pagando dividendos puede ser porque es que no ve oportunidades interesantes de inversión. Eso puede ser un motivo de preocupación. O algo que ha ido, yo creo, teniendo cada vez más peso en los últimos años y es una especie de pago dividendos porque he pagado dividendos, no puedo dar la señal al mercado de que dejo de hacerlo. Y entonces ves empresas que empiezan a tomar malas decisiones de utilización de su capital simplemente para acabar justificando ese dividendo. Al final, al propietario de una empresa le debería interesar que se paguen dividendos, pero lo que más le interesa es que la empresa a futuro cada vez valga más y tenga un negocio más sólido. En ese sentido, si la empresa tiene buenas oportunidades de inversión, probablemente al propietario lo que le interesa, al propietario, digo, al accionista, es que esa empresa utilice el dinero, el capital, en tratar de aprovechar esas oportunidades. Entonces, entre los dos extremos, que son las empresas que se olvidan de su accionista y van acumulando capital sin saber muy bien si tienen una idea clara sobre lo que hacer con él. Yo en ese caso digo, bueno, oye, pues lo que decía al principio, ¿no? Acuérdate de quién es tu propietario. Y luego el extremo opuesto, que es el de la empresa, que prácticamente todo se justifica con el pago de un dividendo, incluso decisiones, hemos llegado a ver hasta empresas que se han endeudado para poder pagar un dividendo, pues ahí hay un punto intermedio que es donde está la virtud. Pero simplemente lo que es la cuestión del dividendo, yo no sería, digamos, para mí no sería un tema especialmente relevante o que a mí me dijera
si invertir o no en una empresa la cuestión específica o tomada de forma aislada del dividendo. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que opina ya nuestro invitado de hoy, que yo creo que tendrá cosas que decir a todos y cada uno de esas apreciaciones que has hecho, Domingo, en tu pizarra. Así que, sin más dilación, nos vamos a la tertulia. Hola, soy Fernando Bernat de Advalor y escucho Tu dinero nunca duerme. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Para que un inversor pueda sacar el máximo partido de su operativa, no depende solo de estar informado, sino también formado. En IG ofrecemos cursos para todos los niveles. Descubre más en www.ig.com. El 68% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Su capital está en riesgo. Y nos adentramos ya de lleno en la tertulia de este tema tan interesante, Luis Alberto Iglesias, que nos proponéis desde Value School con un invitado de lujo, porque lo puede contar en primera persona. Pues sí, la verdad. Vamos a ver, yo creo que este enfoque de la inversión en dividendos y dividendos crecientes, es decir, ya rizar el rizo, invertir en empresas que además cada año suban el dividendo respecto al precedente, es un enfoque muy atractivo. Démonos cuenta de que la mayoría de nosotros que empezamos en esto, lo que buscamos es un complemento a nuestra renta salarial, es decir, bueno, pues una rentita pasiva que no me exija trabajar y eso, una vaquita que me dé leche todos los meses y de la que yo pueda tener pues un extra para mis vacaciones, mis caprichos. Claro, esto llevado al nivel profesional, pues claro, si tú tienes ese ojo para invertir en las que encima aumentan el dividendo cada año, bueno, es que te puedes, como ha hecho nuestro invitado, pues, crear un flujo de rentas regulares con el que cubrir tus gastos ordinarios y vivir de ello prácticamente, o que lo cubran en una gran medida. Es decir, que fijémonos, de simplemente un complemento a mi renta de salario a vivir prácticamente de lo que me rentan esas acciones. Entonces, creo que de una forma muy fácil puede entenderse, oye, que esto nos interesa a los ahorradores. Entonces, la primera de las preguntas que le quiero hacer al invitado es, una vez que yo defino como mi objetivo de inversión, claro, la pregunta es, ¿y cómo sé yo en cuáles invertir? Porque lo habéis dicho antes, en España hay muchas. Yo me acuerdo, mi abuelo invertía en el Central Hispano, ¿no? El Banco Hispanoamericano, porque daban dividendos. Eso yo tengo recuerdos de infancia. Pero claro, habrá muchas empresas que reparten dividendos. ¿Cómo sé yo, Jesús, en cuáles invertir? ¿Cuáles comprar? ¿Con qué criterios? Si no sé nada, a lo mejor estoy precisamente escuchando un programa como este para empezar a invertir. ¿Dónde yo encuentro la información para componerme esa cartera? Bueno, pues, como habéis dicho al comienzo, esta es la estrategia que comencé a utilizar, ¿no? Y a través de la cual alcancé la libertad financiera. Entonces, me parece una estrategia muy válida para este propósito, pero también, llegado a un punto, la he abandonado porque le he visto ciertos problemas, ¿no? Y creo que es un poco difícil de llegar a implementar perfectamente. Y uno de los problemas o una de las dificultades es localizar estas empresas, ¿no? que te vayan a asegurar un dividendo constante y creciente, porque bueno, como se ha dicho, pues la empresa reparte dividendo en función de cómo le estén yendo las cosas y no es una garantía, no es como un interés de un depósito, ¿no? Entonces, yo en mi periplo, ¿no?, de selección de empresas, pues digamos que fui cometiendo bastantes errores y lo que puedo intentar aconsejar es estos errores, ¿no?, para que la gente no los cometa. Digamos que el primero sería pues centrarse demasiado en la economía local o incluso invertir en la empresa en la que trabajas, que es algo que suele suceder bastante, ¿no? Entonces, hay que abrir más los horizontes y darse cuenta de que bueno, vivimos en un mundo muy globalizado y que hay empresas fuera de nuestras fronteras, en otros países, que también pueden ser muy buenas. Y en concreto en Estados Unidos hay más tradición de dividendo creciente, entonces si esta es la estrategia que se elige, pues me enfocaría más en elegir empresas como Aristócratas del Dividendo o Reyes del Dividendo, que son empresas que llevan
incrementando dividendo durante 25 o 50 años y que tienen, digamos, un historial de hacer las cosas bien en cuanto al dividendo se refiere. Manuel. Jesús, a mí me interesa mucho cuáles, digamos que las herramientas que tú utilizas para seleccionar empresas, pues con dividendos crecientes, porque yo creo que, digamos que el gran riesgo que existe, o al menos para mí, digamos que el gran error que cometen muchos inversores, que también piensan que la inversión en dividendos en compañías que distribuyan dividendos puede ser atractiva, es que única y exclusivamente se fijan en el dividendo y no se fijan en la capacidad de crecimiento que tiene esa empresa a la hora de generar beneficios, de modo que en muchas ocasiones se da la paradoja de que, únicamente el inversor particular se fija en el dividendo que se distribuye anualmente por parte de la cotizada y vemos cómo el precio de la acción de esa compañía no deja de caer a lo largo del tiempo, con lo cual se puede dar la paradoja de que lo que recibes por dividendo realmente lo estás perdiendo en valor accionarial, de tal forma que el día de mañana, si quieres liquidar tu inversión, pues vas a perder una pasta. ¿Cómo podemos evitar ese riesgo o ese error? Bueno, yo es que estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Entonces, para mí, creo que la manera o la mejor manera es indexarse, o sea, no ir eligiendo empresas una por una, porque es realmente difícil o imposible tener seguridad de que eso que acabas de comentar no sucede. Entonces, la mejor manera es ampliar y invertir en un índice de empresas si queremos este tipo de inversión, de empresas de dividendo, porque de otra manera así diluimos el riesgo de que alguna de estas pierda valor y perdamos más de lo que hemos ganado por dividendo. Y a la hora de elegir esos índices, Jesús, ¿cuáles serían los más atractivos, los que tú consideras más atractivos o dónde el particular puede informarse? Porque me imagino que ese tipo de fondos indexados o de índices, pues habrá un auténtico universo. Más o menos, ¿cuál es la orientación que debería recibir un particular a la hora de buscar ese tipo de fondos? O si nos puedes dar alguna referencia. Pues mira, voy a hacer un inciso. Es que creo que estamos orientando esto incorrectamente, porque yo no creo que sea un ejemplo de persona que pueda dar consejos sobre cómo invertir en dividendo, porque precisamente yo he dejado esta estrategia y lo que yo puedo hablar más es de los motivos por los que no es tan buena idea invertir en dividendos. Entonces no me siento capacitado para dar este tipo de consejos que me estáis pidiendo. Creo que no estamos orientando bien la entrevista. Bueno, pues entonces explícanos eso. Explícanos el porqué. Exacto. Pues, o sea, yo lo que veo, o sea, después de estos años invirtiendo en empresas de dividendo, lo que veo es que es realmente difícil, por no decir imposible, basado solamente en el dividendo, que no me parece tampoco un indicador que por sí solo indique lo bien o lo mal que lo va a hacer una empresa, porque puede estar pagando dividendo y efectivamente puede estar bajando en capitalización, con lo cual no estamos obteniendo una ganancia. Y bueno, aparte de eso, hay una serie de cargas y peajes fiscales, ¿no? Por los cuales también considero que obteniendo rentas por dividendo se pierde mucha de esta rentabilidad si lo comparamos o lo ponemos en contraposición con invertir, intentar aflorar ganancias vía capital, ¿vale? Y es que yo no elegiría de nuevo una estrategia de inversión por dividendo. Si volviera a empezar, no lo haría de esta manera. O sea, creo que es más eficiente indexarse, a elegir estrategias más convexas que repliquen una mayor cantidad de empresas del mercado, ¿vale? Y incluso mejor que eso es combinarlo o tener una estrategia que tenga mayor diversificación estructural de base, es decir, no solamente invierta en renta variable, sino que lo combine con otro tipo de activos como puede ser renta fija, oro, liquidez también.
Jesús, en tu blog la verdad es que explicas muy bien esto que decías, el cómo al principio te parecía la estrategia en dividendos te parecía una estrategia pues robusta, con la que se podía ganar dinero. En un primer momento, cuando entraste en ese tipo de inversiones y que además te funcionó durante algunos años, tú lo veías como algo, pues casi como una inversión redonda, ¿no? Como que te iba muy bien. Al menos eso es lo que me ha parecido a mí entender en el blog cuando lo he leído. Pero luego, y lo explicabas muy bien ahora, te das cuenta de que efectivamente hay muchas patas cojas, ¿no? en esa estrategia, y a mí me llamaba la atención digamos ese golpe de realidad que te das con Hacienda. Mi duda cuando leía esto y ahora escuchándote es si fue ese baño de realidad fiscal el que te hizo a ti replantearte la situación, o fue un añadido después de darte cuenta de que a lo mejor esa estrategia en dividendos pues no estaba digamos basada un poco en el valor real de las compañías o en la posibilidad de que esas compañías generen beneficio más allá del reparto de dividendos. Bueno, pues el tema de la fiscalidad, digamos que fue la gota que colmó el vaso, ¿no? Llegado el momento de tener que preparar, ¿no? La renta, ¿no? Pues empecé a ver esta serie de problemas, y digamos que añadido a que ya venía sintiendo que, bueno, elegir empresas una a una no es tan fácil como pueda parecer, ¿no? Y tendemos a caer en ciertos sesgos pues de proximidad, de información que nos llega mediante pues foros y los grupos de amigos, inversores y demás. Entonces no es tan fácil realizar una selección de empresas correcta. Además de que llevar una cartera medianamente bien diversificada con empresas individuales necesitas un gran número de empresas, y cuando este número de empresas va aumentando también aumenta la carga de gestión que tienes que hacer para mantener esta cartera, para revisar estas empresas regularmente, para registrar todas las operaciones que van sucediendo y tener un buen control de tu cartera, sumado a algunos documentos, algunas burocracias que hay que hacer si tienes las inversiones en brokers extranjeros, como era mi caso, por ejemplo el D6 o el modelo 720, ¿vale? Que tiene una carga burocrática bastante grande, incrementa el trabajo que tienes que hacer. Y luego, si le sumamos el tema de la fiscalidad, que tiene varios puntos, como por ejemplo que bueno, el dividendo paga impuestos por el 100% de la renta que recibes, ¿no? En cambio, por una ganancia de capital descuentas siempre el precio de compra, con lo cual no es el 100% de lo que solo pagas por lo que ganas. Claro, solo pagas con lo que ganas. En cambio, por el dividendo siempre estás pagando como si hubieras comprado a precio cero, lo cual pues aumenta la carga impositiva de esta vía de generar ingresos. Además, algunas empresas, si tienes empresas extranjeras en algunos países como Alemania, Francia, Suiza, Suecia y algunos más, que tienen retenciones en origen de más del 15%, porque hasta el 15% aplica las normas de doble imposición y podrías deducírtelo en España, lo que sube de ahí, que por ejemplo en Suiza es un 35%, pues podrías pedirlo al país de origen para que te devuelvan esa parte, pero de nuevo requiere hacer papeleos, que el broker te puede tramitar pagando por ello, y reducen también pues lo que vas a recibir por los dividendos. Y además, a la hora de deducir este 15% en España, hay incluso algunas casuísticas en las que si tu tipo medio efectivo es inferior al 15%, no vas a poder deducirte la totalidad de ese 15%. Entonces vas a tener otro pequeño mordisco fiscal por ahí. Entonces son muchas cosas que sumadas hacen que, si lo pones en contraposición con generar rentas vía ganancias de capital, el dividendo pierda bastante atractivo, por lo menos desde mi punto de vista. Domingo. ¿Y por qué crees que es tan, no sé si has reflexionado, si como tú en ese inicio, esa inversión, por qué es tan, no sé si decir, popular en España? Desde luego entre las grandes empresas españolas lo es, pero me da la sensación de que entre mucho pequeño inversor en bolsa también es, una señal casi imprescindible, y casi si no le pagan el dividendo su empresa con la que lleva años, se pone muy nervioso. Yo no sé si es una cuestión de la cultura, de esa falta de cultura financiera de la que hemos hablado en otros programas, o
o es una tradición, pero en España muchas veces, sobre todo entre los grandes, parece casi una condición de cada año. Yo veo varios motivos y uno de ellos es cultural, creo, que bueno, también venimos digamos que tenemos muy poquita historia inversora, ¿no? Estamos casi empezando a esto, ¿no? Y venimos de tener todo nuestro dinero en depósitos y casi que todo el mundo lo sigue teniendo. Después algunos se aventuran a invertir en pisos para alquilarlos y tener una renta. Y digamos que yo creo que el siguiente paso, porque es más intuitivo y un paso más lógico, más fácil, que por lo que a mí me atrajo también, es pasarte a comprar pues buenas empresas a través de las que recibes una pequeña paga en forma de dividendo. Es muy intuitivo, ¿no? Y bueno, también tiene pues una ventaja psicológica, es muy visual. Tú inviertes y estás viendo rápidamente, o pues cada X meses, estás viendo que esa inversión, esa acción que tú has tomado, está teniendo una recompensa, ¿no? Yo me parece que así es un poco como la dopamina de la inversión, ¿no? O sea, te da tu pequeña dosis y ves que estás haciendo las cosas bien, y es más fácil también abstraerse de las fluctuaciones del mercado, decirte, bueno, yo estoy recibiendo mi dividendo, no me importa que la empresa pierda valor porque es el dividendo lo que a mí me importa, ¿no? Entonces, todas estas cosas hacen que sea bastante atractivo y que sea, digamos, un paso, el primer paso a dar cuando la gente se introduce a la inversión, yo creo. Oye, vamos a ver, Jesús, te quería preguntar acerca de tu experiencia gestionando una cartera, porque entiendo que bueno, aquí hemos hablado con gestores acerca de la diversificación y de lo muy conveniente que es. Entiendo que para tener ese flujo de rentas regulares habrá que tener una cartera bastante grande. Ya nos dirás cuál ha sido tu experiencia, pero es que gestionar esta cartera, es decir, estar atento a las noticias sobre cada una de esas empresas, a las perspectivas de mercado, alertas de beneficios. Vamos, es que hay gestores profesionales a los que se les paga comisión por hacer eso. Entonces, entiendo que esta estrategia podría ser muy intensiva en tiempo, por no decir, no sé si la palabra estresante. O sea, yo creo que quizás este enfoque puede ser uno de esos que te quita el sueño. Pues efectivamente, hay quien te dice que bueno, que es de novatos diversificar mucho, pero claro, yo creo que solo pueden permitirse diversificar poco y apostar hace, no sé, 15 años solamente todo a una empresa como Amazon, personas como Charlie Munger o Warren Buffett, ¿no? Y ni aun así ellos lo hacen, ¿no? Entonces, para el común de los mortales hace falta diversificar y ampliar bastante, y introduciendo empresas más y más, que para cada empresa que añades te requiere un cierto análisis en la medida de tus posibilidades y por tanto tiempo, y cuando ya eso crece requiere un seguimiento que lleva mucho tiempo, porque cada dividendo que pagan, cada operación corporativa que hacen las empresas, que antes de entrar a este mundo desconoces, ¿no? Que si split contra split, ampliación de capital, que ahora te dan acciones nuevas porque de esta nueva acción porque se ha separado de la empresa. Una serie de cosas que tú tienes que primero enterarte, aprender qué es eso, llevar control, saber cómo vas a después reportarlo fiscalmente cuando lo vendas, y por tanto es tiempo que se va añadiendo de gestión y que, como dices, casi que se puede convertir en un trabajo, o a menos que no estés tan encima y lo estés un poco descuidando, ¿no? Y en ese caso, pues si tienes una cartera de, no sé, 100 empresas de dividendos, pero casi no las miras, creo que sería también, es como seguir la cartera mediante un indexado, y en ese caso te interesaría más, pues eso, comprar un producto que lo lleve todo dentro y que no tengas que preocuparte de mirar nada, ¿no? Jesús, a mí hay una de las cosas de tu experiencia que casi me gustaría que nos respondieras con tu vivencia personal. Dos momentos clave, yo creo que para mí, por lo que te he leído y por lo que sé de ti. Uno, el día en el que decides que vas a lanzarte a dejar tu trabajo y a vivir de esto, que imagino no sería una decisión fácil, sino que tuvo que ser muy, muy pensada y no sin cierto temblor de piernas, me imagino, cierto vértigo en aquel momento. Y en segundo lugar, después de esa caída del caballo y después además de haber decidido vivir de esto, el cambiar completamente de estrategia. ¿Cómo fue personalmente, si nos lo puedes contar, esas dos vivencias? Porque yo creo
que hacen, digamos, una fotografía de una situación que para muchos inversores puede llegar a ser idílica, el hecho de plantearte, oye, pues es que ya no me hace falta seguir trabajando, o es que a lo mejor por esta vía puedo vivir tranquilamente, además dedicarme a seguir mis inversiones, que es algo que me gusta, pero yo creo que no está a día de hoy al alcance de cualquiera, es algo que tú sí que has conseguido. Y luego, por otro lado, como después de haber tomado esa decisión, insisto, tienes, digamos, la cabeza fría de decir, oye, ojo, que aunque yo tome esta decisión y me ha podido ir bien durante unos años, en realidad me doy cuenta de que no es la buena estrategia y la voy a cambiar. ¿Cómo fue para ti esos dos momentos? Si nos lo puedes contar. Sí, como dices, son dos momentos bastante importantes, ¿no? El primero, pues, es algo también un poco progresivo, ¿no? Desde que uno descubre el concepto de la independencia financiera, va viendo crecer el patrimonio y poco a poco se va sentando en tu cabeza que esos números, pues, pueden tener sentido, ¿no? Y luego también hay más gente de la que nos parece que está en el punto de libertad financiera, porque podrían vivir con el dinero que le están generando sus inversiones, pero no tanta gente toma la decisión de retirarse temprano, ¿no? O de dejar el trabajo convencional que tienen para continuar la vida de otra manera, ¿no? Y esto, pues es más en función de cómo de a gusto estés en tu trabajo, en tu situación actual y qué preveas para después, ¿no? Qué plan tengas a posteriori. Entonces yo en aquel momento pues yo vivía en Inglaterra, trabajaba en Inglaterra y estaba pues con bastantes ganas de hacer un cambio y bueno, quería algo más, digamos que la presión de salida era bastante grande, entonces yo deseaba cambiar, ¿no? Y aparte pues tenía un objetivo pues que me ilusionaba muchísimo, que era viajar, hacer una vuelta al mundo sin tiempo, sin billete de vuelta, sin ningún tipo de restricción temporal, ¿no? Entonces, las dos cosas combinadas hacen que me sea más fácil, ¿no?, tomar la decisión, porque hay algo de lo que quiero salir y algo hacia lo que quiero ir que me ilusiona mucho, ¿no? Obviamente la decisión fue difícil, intentas tener el control sobre todas las cosas que te van a poder pasar, pero bueno, al final llegas a la conclusión de que siempre vas a tener incertidumbre, nunca vas a tener la seguridad total de que va a estar todo bien, entonces tienes que abrazar esa incertidumbre y dar el salto, ¿no? Y la segunda, pues también es algo que bueno, digamos que es un pequeño chin en el zapato que iba creciendo cada vez más, ¿no? Yo sentía que algo no iba bien con esta estrategia, aunque reitero que es una estrategia válida para esto y de hecho durante años. Perdona que te corte, Jesús, pero es que es muy curioso y a mí de verdad que me llamaba poderosamente la atención porque claro, es una estrategia que tú sigues en un primer momento y que te va bien. O sea, en el fondo, por suerte, o quizá porque tú estudiaste muy bien aquella estrategia en aquel momento y la seguiste con una disciplina muy fuerte, pero llama poderosamente la atención, efectivamente, cómo una estrategia que para ti fue válida y a ti te fue bien, se terminó convirtiendo, como bien dices, en una china en el zapato. Bueno, pero fue bien, no fue muy bien. Digamos que estos años han sido los años de mayor subida, sobre todo en los mercados americanos, entonces a poco que lo hicieras medianamente bien ibas a acertar, ¿no? Entonces dentro de eso tampoco me fue estratosféricamente bien, me hubiera ido muchísimo mejor invirtiendo en un indexado en Estados Unidos, muchísimo mejor. Entonces digamos que fue bien, pero lo justo, raspado. Entonces, y también con muchos trompicones, algunas empresas que seleccioné que tuvieron, perdieron el 50% de su valor y demás. Entonces, fue suficiente, pero yo veía que eso se podía hacer mejor y más fácil, con menos tiempo de gestión y demás, ¿vale? Entonces, digamos que fue suficiente, pero no fue muy bien, ¿no? Entonces, por eso, viendo estas contratiempos se fueron acumulando y fui viendo que estas cosas se podían hacer mejor, más fácil, con menos tiempo por mi parte y de manera más segura y más estable, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se fue juntando que también fui aprendiendo más sobre la estrategia que sigo ahora, que es la cartera permanente, que siempre la había conocido pero nunca había llegado a entenderla en profundidad. Y pues llegado a este punto, ¿no?, de ver con el fisco todo lo que esto me iba a suponer, porque en Inglaterra digamos que ese problema no lo tenía, porque la fiscalidad de los dividendos es muchísimo mejor, pues hizo que juntando las dos cosas pues ya me hiciera clic en la cabeza y decidiera que era el momento, ¿no?, de darle el giro. Y como
y como no veía que fuese a ser capaz de ir desinvirtiendo poco a poco de las empresas, porque de nuevo sería intentar elegir el mejor momento y demás, pues tomé la determinación de que como el valor de la cartera en ese momento era bueno, fue en diciembre del año pasado, y con eso era suficiente para mí para vivir invirtiendo en la otra estrategia, pues decidí hacer la venta prácticamente de la totalidad de la cartera y comenzar a invertir en la otra estrategia a partir de ese momento. Luigi. Vale, oye Jesús, mira, durante los programas que hemos emitido se ha hablado bastante de la eficiencia fiscal, es decir, hemos hablado de optimizar la factura fiscal de tus inversiones, de cómo los fondos de inversión todavía en España son unos vehículos que permiten el diferimiento de impuestos, es decir, el conservar al máximo posible ese capital rentando para ti hasta el último momento, que sería el de liquidarlo, donde ya por fin, vale, pues pasas por caja y pagas impuestos. También hemos hablado de que a los jóvenes, precisamente, esto es a los que casi más les beneficia, porque tienen todo el tiempo por delante de su horizonte de inversión para que esa eficiencia fiscal trabaje para ellos. Pero claro, si tú inviertes en dividendos como primera estrategia desde que eres joven y empiezas en esto, es que desde el primer momento estás pagando impuestos. Es decir, que esto es como la antítesis de la eficiencia fiscal y casi perjudica más a los jóvenes. Totalmente, sí, es otro de los puntos que no tiene mucho sentido, porque es estar invirtiendo cada año, varias veces al año, estar vendiendo una pequeña parte, porque al final el dividendo es lo mismo que si vendieras una pequeña parte, pagando impuestos y volviéndolo a meter. Entonces, a quien le sale muy bien es a Hacienda, pero a nosotros, hasta el momento de ya vivir de ello, no tendría mucho sentido, ¿no? Es una estrategia que para mientras aumentas y creas tu cartera, no tiene sentido ir pagando esa fiscalidad, ¿no? Esos impuestos por los dividendos. Cuando ya te retiras, pues digamos que tendría un poco más de sentido. Domingo. Y en ese momento de retirarse, vuelvo un poco a la parte de esa libertad financiera que has conseguido. Mucha gente lo que piensa es, bueno, voy a ir tratar de ir consiguiendo los rendimientos hasta que tenga un capital de X, cada uno el que necesite en función de sus circunstancias. Pero yo creo que hay muy poca gente que se pregunte qué hago en ese momento con ese capital que he acumulado. Es decir, casi el cuerpo lo que te llama es decir, pues si yo he pensado que tengo que acumular hasta lo que sea, 1 millón, pues en ese momento ¿qué hago? Me saco el millón, lo meto en la cuenta corriente, sigo teniendo, saco un poquito. Yo creo que eso, además, creo que sería bueno que en el momento en el que empezamos a pensar hacia esa libertad financiera, hacia la que nos queremos dirigir, y hacia los que yo siempre he pensado que más que un objetivo final es un camino a seguir y que tampoco tiene por qué obsesionarnos mucho, pero bueno, en ese momento también tenemos que ir pensando no solo en cómo acumular, sino cómo luego ir gastando ese capital que vamos acumulando. Y bueno, gastando y también invirtiendo o cómo gestionar ese capital en el momento en que hayamos llegado a una cifra que más o menos nosotros estamos contentos con ella. Va a depender de la estrategia elegida, ¿no? En los dividendos, digamos que otra cosa que nos pone fácil es que la cuantía de los dividendos pues va a ser nuestro sueldo, ¿no? Entonces eso es poco lo que tenemos para gastar. Si usamos otras estrategias que requieren de hacer ventas parciales cada año, ¿no? Pues ahí utilizando herramientas y en algunas páginas web que hay datos históricos, ¿no? Para hacerte una idea, pues digamos que tienes una rentabilidad esperada, ¿no? Y que no deberías superar ciertas cifras si quieres asegurarte de que el patrimonio va a crecer lo suficiente para compensar la inflación y además esas pequeñas ventas o esas ventas que vas a hacer para sostener tus gastos, ¿no? Entonces, esta cifra más o menos suele andar entre el 3 y el 4%. Es lo razonable y lo esperable. Entonces, tienes que calcular que si has invertido en alguna de estas estrategias y necesitas X dinero, pues bueno, que sea no más del 3 o 4% de este patrimonio total que tienes, porque si no es posible que no te llegue el dinero hasta el final de tus días. Oye, Jesús, a ver, acabas de comentar hace un par de respuestas atrás que ahora mismo estás invirtiendo en una estrategia de cartera permanente. A la que, oye, chicos, yo creo que podemos dedicarle un programa en algún momento porque creo que no hemos hablado, no recuerdo en concreto de este asunto, pero simplemente por aludir a esta fase a la que aludía Domingo de la desinversión, cuando uno ya se ha jubilado y tú has planteado, pues eso, cómo se podría hacer esa desinversión a base de
o vender participaciones en las empresas de dividendos que tienes o vivir de esos dividendos, pero la cartera permanente tiene ya unas características que facilitan bastante esa disposición de efectivo, ¿verdad? Sí, la cartera permanente son 4 activos y uno de ellos es el dinero, el líquido. Entonces, que es una cuarta parte de la cartera. Entonces, en esta cartera, digamos, que iríamos gastando de ese líquido y luego tiene otro mecanismo la cartera, que es que se rebalancea entre activos cuando tocan ciertas bandas de rebalanceo. Entonces, en la fase de desinversión, pues digamos que lo esperable es que como estamos gastando del activo del efectivo, este se irá reduciendo desde el 25% hasta en algún momento llegar al 15%, y en ese punto lo que haríamos, en ese momento, venderíamos del activo que esté más sobreponderado, que se entiende que es el que está más caro, ¿no?, en relativo a los demás, y entonces volveríamos a rebalancear, con lo cual volveríamos a colocar efectivo en esta parte de nuestra cartera, con lo cual siempre tendríamos bastante efectivo ahí para nuestros gastos, y nos aseguraríamos que estamos vendiendo el activo que está más caro para reincorporar dinero a esa parte de la cartera. Luis Fernando, si me dejas añadir una cosita más, hombre, claro, Jesús, por supuesto. Porque esto del dividendo, el dividendo fluctúa, es decir, los que invierten por dividendos con la esperanza de tener un ingreso recurrente estable, ojo, el dividendo puede disminuir, puede no darse, o sea que tampoco es cierto. Pues digamos que nos aísla bastante de lo que es la volatilidad de base, ¿no?, de capitalización de las empresas, pero también fluctúa, como bien dices. No es algo seguro, ni las empresas tienen ningún compromiso contractual de pagarnos ese dividendo, con lo cual, cuando vienen mal dadas y el mercado cae bastante, pues algunas empresas lo reducen un poco, otras lo congelan, otras lo retiran. Si no más lejos, Inditex, que es una buenísima empresa, ¿no?, creo que ha retirado el dividendo de este año, ¿no? Entonces, si alguien estaba viviendo del dividendo únicamente de Inditex, este año su sueldo sería 0. Claro. Domingo. Y menos mal que hay empresas que tienen esa sensatez, porque es casi peor la empresa que se mete en una especie de espiral de por no retirar el dividendo, hago cualquier tipo de locura desde el punto de vista del asset allocation y o me pongo a endeudarme o hago cualquier cosa simplemente para justificar el titular en prensa de tal empresa sigue pagando el dividendo este año. A mí, fíjate, en esta parte también de, pues para el pequeño inversor y el tema de esa libertad financiera de que tanto se habla y que, bueno, yo creo que algunas veces la enfocamos mal. Habría que decir que esa libertad, a mí me ha gustado mucho algunos de los posts que tiene en su blog Jesús, porque el tema de que la libertad depende de cada uno mismo, cuáles sean tus necesidades, y también el tema de los gastos, la parte del gráfico de las zonas de estilos de vida, de precariedad, subsistencia, abundancia, me ha parecido bastante interesante porque un poco nos sitúa a todos ante una foto que muchas veces pensamos en esos límites o en esas libertades como parámetros fijos y no, dependen un poco de lo que cada uno necesitemos y de lo que cada uno queramos. Pues sí, exacto, es algo muy relativo a la persona, entonces por eso no se puede generalizar, no se puede decir, bueno, es que con 2.000 euros al mes no se puede vivir, o con 2.000 euros al mes es muchísimo, es relativo a cada uno, su estilo de vida, y cada uno tiene que fijar esos baremos, y también tiene que darse cuenta de que, claro, obviamente, si necesita un nivel de gasto mayor, pues la dificultad para alcanzar esa libertad financiera va a ser mayor, ¿no? Entonces tiene que ver si es un precio que quiere pagar o no, también, y que puede jugar con otras variables, no solamente con el incremento de los rendimientos por inversión, sino que a lo mejor puede jugar con la variable de irse a vivir a otro lugar, dado que no necesita trabajar en una gran ciudad para tener unos ingresos, de manera que reduzca sus gastos. Entonces, se puede jugar con todas esas variables, adecuándolas a cada uno para conseguir la libertad financiera. Oye, de todas formas, ahora mismo en tu situación actual, con el cambio de estrategia que has hecho, Jesús, por retomar, porque ya nos vamos acercando hacia el final del programa, la estrategia que recomiendas es indexación para los que están empezando en esto, porque es que te he oído comentar al principio. Sí, en general yo creo que se puede decir que la indexación es la manera más fácil, más accesible, que no necesita de estar súper informado de empresas y demás, y por la que
cualquiera debería empezar. Después, dentro de la indexación, pues hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Y igual para todo el mundo no sirve la cartera permanente, pero bueno, hay otras estrategias indexadas que se pueden utilizar, y yo creo que sí, es lo más recomendable. Y la cartera permanente, perdona, sería un paso ya para cuando ya has estudiado un poquito más, o es decir, recomendarías, acabas de decir que indexación, pero quien empieza a lo mejor con una estrategia de cartera permanente, ¿va a tardar más en implementar esa estrategia? Creo que tiene un poquito más de dificultad para patrimonios pequeños, porque va a requerir dividir la inversión en estas 4 partes, y pues quizá hace falta más de un broker o distintos productos para hacerla bien. Entonces, quizá para patrimonios muy pequeños, debido a las barreras de entrada, las comisiones de compra y venta de los brokers, pues quizá no tiene tanto sentido, ¿no? Pero ya cuando el patrimonio empieza a crecer un poquito más, sí que me parece la más recomendable, porque ya no solo por rentabilidad y estabilidad, sino por diversificación estructural y cómo invierte en estos activos, es también un sistema de gestión patrimonial más seguro en general. Jesús, ¿te has llegado a castigar pensando, calculando cuánto de más habrías ganado de haber tenido esta estrategia de cartera permanente desde el primer momento, en lugar de haber pasado por esa estrategia de dividendos? No he llegado a hacer el cálculo, y no concretamente con la estrategia de cartera permanente, pero bueno, como decía antes, o sea, aunque mirándolo de soslayo solamente, me doy cuenta de que si hubiera invertido en un indexado americano cuando empecé, en vez de los dividendos, pues sí, hubiera sido bastante diferencia. Tampoco me he querido castigar mucho, y tampoco voy a volver con ello, porque nunca, a todo pasado, todos somos Manolete. Eso sí, eso es cierto. Pues fíjate, Jesús, con esto que dices, para que muchos podamos ser manoletes sin tener que haber pasado por ese toro, pues oye, para eso está Tu Dinero Nunca Duerme. Desde luego aquí el espíritu con el que hacemos cada semana el programa es poder ofrecer no solo vivencias como la tuya, experiencias personales, conocimiento, sino también lecciones, también definiciones de grandes conceptos de inversión, y sobre todo los mejores consejos para que todos nuestros oyentes pues vayan tomando sus decisiones de inversión de forma responsable y buscando ese objetivo de rentabilidad en el largo plazo, vencer la inflación y sobre todo el no perder dinero, ¿no? El no tomar una estrategia que al final les lleve a que la inflación se le coman todos sus ahorros. Por eso siempre recomendamos escuchar el programa, y lo podemos hacer o bien en directo cada semana los domingos de 2 a 3 de la tarde en la sintonía de radio, o bien lo podemos escuchar en podcast, y lo podemos escuchar en podcast gracias a IG Market, que nos trae los podcasts de Tu Dinero Nunca Duerme, y que los podemos escuchar en iVoox, en iTunes, en Spotify. También lo podemos escuchar por supuesto en las plataformas de radio o en Value School. Ahí están siempre nuestros podcasts, incluido este, para escucharte a ti, Jesús, que ha sido toda una delicia, y yo te lo agradezco personalmente. También, Jesús, podemos aprender a invertir. Yo sé que tú te formaste después de tus primeros pinitos, quisiste formarte algo más para poder tomar esas decisiones de manera más profesional. ¿Que nuestros oyentes quieren dar un pasito más? Bueno, pues tienen el curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital, con toda la información en el teléfono 91 523 9722 o entrando en libremercado.com, donde tienen también toda la información. Y si quieren todavía rizar el rizo, sigan al pie de la letra las recomendaciones Value School. Soy Marta. Soy Guillermo. Somos asesores de Salmon Mundi y escuchamos Tu Dinero Nunca Duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero. Luis Alberto Iglesias, qué delicia de programa. Muchas gracias por esta propuesta desde Value School y por esas recomendaciones que sé que me tienes preparadas. Bueno, no dirán los oyentes que no somos francos, presentamos el pro y el contra de estrategias, como hoy ha sido el caso, es decir, ya que cada uno tome sus decisiones, pero vamos, que advertidos están todos. Y no hacía falta buscar ejemplos, es que teníamos al ejemplo al teléfono. Claro, efectivamente, así que todo muy equilibrado y, oye, independiente. Vamos a ir con la primera recomendación, se titula Invertir en dividendos para alcanzar la independencia financiera. Es una guía completa que nos propone el blog Caza Dividendos, una referencia en este asunto,
para poner en marcha un flujo de ingresos pasivos invirtiendo en acciones de dividendo creciente, ¿de acuerdo? Esto es el PRO. Otro artículo, recurso pro inversión con dividendos, es cómo crear ingresos pasivos con acciones de dividendos crecientes, que es un artículo donde Antonio Rico, de quien ya hemos hablado en este programa, explica 6 claves para crear un ingreso pasivo vía dividendos que tiende a ser pues, seguro, permanente y creciente. De nuevo, 2 recursos en blogs gratuitos para aquellos que quieran, que crean que esto les puede valer. No me resisto a recomendar el artículo de Jesús Arroyo, nuestro invitado, que es ¿por qué he dejado de invertir en empresas de dividendo?, donde Jesús explica sus razones, los inconvenientes y las ventajas que le planteó esta estrategia. Y también, para el que quiera, Jesús es tan honesto, digamos, que hasta propone formas fáciles de comenzarla, ¿de acuerdo? Y luego un libro, para aquellos que quieran saber un poquito más, el libro está en inglés, se titula Dividends Still Don't Lie, The Truth About Investing in Blue Chip Stocks and Winning in the Stock, ¿vale? Que yo sepa no está traducido al español. Es un libro de Kelly Wright, ahora pondremos la referencia en el Twitter del programa, que actualiza un clásico de Geraldine White del año 88 que se llamaba simplemente Dividends Don't Lie y que explica un método para obtener ese flujo de rentas invirtiendo en acciones de alta calidad y gran capitalización, las conocidas como Blue Chips. Y ahí están esas recomendaciones, como bien decías, algunas para aquellos que quieran convencerse de que es la mejor de las estrategias, incluso después de haber escuchado nuestro programa. Yo creo que para todo aquel que se lo esté planteando, el programa de hoy es absolutamente imprescindible porque va a tener la oportunidad de conocer de primera mano a una persona que, hay que decirlo, Jesús, alcanzaste la independencia financiera gracias a esa estrategia, pero, como bien decías, llevas ya tiempo caminando en esa piedra en el zapato que te decía, ojo, que se puede hacer mucho mejor de lo que lo estaba haciendo yo. Así que quedan esas recomendaciones, Luigi, también la de escuchar este programa. Jesús, a ti te tengo que dar las gracias por haber compartido la experiencia con nosotros y te voy a amenazar de algo, que es de volver a llamarte tan pronto sea posible. Nada, muchísimas gracias. He disfrutado un montón del programa con vosotros, así que cuando quieras, aquí estoy. Bueno, pues fantástico. Me quedo con esa nota, apunto tu teléfono y no te preocupes que volverás a formar parte de Tu Dinero Nunca Duerme en un futuro muy seguramente. Así que muchísimas gracias, Jesús, por todos tus consejos. Luigi, gracias desde Value School. Nos escuchamos la semana que viene. Domingo, Manolo, muchas gracias también a vosotros y nos escuchamos la semana que viene. A todos ustedes, señores oyentes, muchas gracias por acompañarnos una semana más. También en verano, en Tu Dinero Nunca Duerme, les espero la semana que viene. Sean muy felices, amigos.